Bienvenidos al curso de reproducción animal correspondiente al doctorado de mejoramiento de los sistemas de producción animal. Es un placer para mí compartir con ustedes este espacio. Mi nombre es Héctor Fajardo Rivero, doctor en ciencias veterinarias, que tengo a mi cargo compartir con ustedes este curso que tiene como objetivo actualizar a los cursistas en los aspectos fisiológicos básicos de la reproducción animal y su interrelación con diversos factores. Los principales contenidos que vamos a estar examinando incluyen las bases fisiológicas de la reproducción de la hembra bovina, análisis de la reproducción en el sistema de producción y principales factores que influyen en la eficiencia reproductiva en el trópico, en lo que veremos la nutrición, el clima, el manejo. Dentro del manejo estaremos haciendo referencia especial al bienestar animal, así como la genética, salud y otros factores de interés. Comenzamos definiendo el concepto de eficiencia reproductiva, que se considera que es la capacidad del ganadero para preñar sus hembras cuanto antes con el menor número posible de servicios. Aquí mostramos en estas ilustraciones algunos indicadores ideales que garantizan eficiencia reproductiva. Que la duración del intervalo parto-parto ideal sea de 365 días, el periodo seco, o sea, el periodo que va en los últimos 2 meses de gestación, pues no exceda los 60 días, el intervalo parto-gestación, o sea, del parto a la nueva gestación, que no exceda los 85-90 días, y por supuesto la duración de la gestación que fisiológicamente promedia unos 280 días. La composición ideal del rebaño, primero que todo la categoría de vacas, un rebaño tenga un porcentaje de un 50%, novillas o vaquillonas un 20%, añojas o vaquillas 10%, terneras o becerras 20%, con el propósito de mantener un reemplazo eficiente en la crianza. Se define o se plantea por varios autores que la reproducción en los animales biológicamente es una función vital, pero zootécnicamente es una función de lujo. Y es así. Biológicamente es una función vital porque la reproducción es indispensable para mantener, perpetuar cualquier especie. Pero zootécnicamente es una función de lujo en tanto para que la función reproductiva se manifieste, para que la función sexual se manifieste, los animales deben disponer de un grupo importante de condiciones que así lo garanticen. Primero que todo estaría la necesidad de los animales de sobrevivir y después, en un segundo momento, la necesidad de reproducirse. Y por ello que se exigen condiciones zootécnicas adecuadas. Y eso se expresa o se pone de manifiesto cuando analizamos el eje de las interrelaciones hormonales del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, útero y glándula mamaria. De manera resumida el ciclo estral de una hembra bovina. Todo tiene en su principio el estado en que se encuentra el útero, si quedó o no gestante en el anterior servicio. El estado del útero, cuando no queda grávido, cuando no se produce la gestación, ahí depende entonces un descenso en los niveles de progesterona, que son el factor que da inicio al desencadenamiento del ciclo estral. Pero esto solo ocurre a partir de estímulos externos en los que influyen la nutrición, el clima, la salud, y esos factores externos influyen sobre las estructuras nerviosas extrahipotalámicas y sobre el hipotálamo, para que puedas responder a este estímulo de la caída de los niveles de progesterona
que suceden cuando el útero no queda grávido en el ciclo anterior. A partir de este estímulo, entonces se envían las señales hacia los ovarios. Importante aquí remarcar que a este nivel de los ovarios, entonces se producen las hormonas, el folículo estimulante y la hormona luteinizante. La primera, responsable del desarrollo, crecimiento folicular, y la segunda, la LH, que tiene que ver con la maduración de ese folículo y la formación del cuerpo lúteo una vez que ya se ha producido la ovulación. Los folículos también son responsables de la secreción de estrógenos, que son los que hacen posible la manifestación de esto. Aquí es importante subrayar que todo este espectacular ciclo solo tiene lugar cuando se dan las condiciones aceptables que garantizan el desencadenamiento del ciclo estral. Entre ellos, la nutrición, el clima y la salud son fundamentales. Pero es bueno que nosotros interpretemos adecuadamente, partiendo de ese criterio de que la reproducción es una función de lujo, cómo ocurre o cómo se manifiesta este concepto. Primero que todo, tenemos que decir que en cualquier sistema de producción de leche, porque al fin y al cabo el objetivo de cualquier crianza bovina como una especie de interés económico con propósito lechero, lo más importante es tener animales productivos. A fin de cuentas, ese es el principal objetivo. Y entonces, como base de cualquier sistema de producción de leche, incluso de carne, lo más importante, la base de todo sistema tiene que ver con el comportamiento del clima, las características del suelo, las propiedades del suelo, que en estos factores tienen una influencia marcada en la base alimentaria. Sobre estos tres elementos se soporta cualquier sistema de producción animal. Y dentro de la base alimentaria, bueno, para el trópico, el principal elemento son los pastos y forrajes. Siempre también es importante contar con algún suplemento y un elemento fundamental es la disponibilidad de agua. Si el hombre hace un manejo adecuado de estos factores, entonces vamos a tener una nutrición adecuada, vamos a tener una buena salud y con una buena salud y una buena nutrición, entonces nosotros podemos aspirar a que haya actividad reproductiva. Por eso decimos que dentro de este eslabón productivo, la reproducción es el eslabón más vulnerable. Si falla cualquiera de estos componentes, la reproducción se ve comprometida. Influyen otros elementos que tienen también que ver con las enfermedades reproductivas y aquí, por supuesto, esto tiene también una manifestación en que la hembra puede repetir el servicio, puede que no manifieste bien el celo o puede también que ocurra un fenómeno muy negativo en la reproducción que es el no parto, que también ocurre y aun cuando logramos la gestación, después por algunos eventos no se produce el parto, dentro de ellos el más importante es el aborto. Con estos elementos, si hay una buena reproducción, si hay una buena salud, remarcamos la nutrición, podemos entonces aspirar a un buen comportamiento productivo de la hembra bovina. ¿Y por qué hacemos especial énfasis en la nutrición? Porque la nutrición es el factor más importante que influye en la reproducción, porque es incluso el factor que modela la influencia del resto de los factores que influyen en la reproducción, a través de este mecanismo en que todas las hormonas, metabolitos y nutrientes provenientes del tracto digestivo y de órganos y tejidos relacionados tienen una influencia, tienen un efecto a nivel central. Como explicábamos hace un momento, esas sustancias tienen un efecto a nivel central en los órganos que ya ahorita hacíamos referencia, que tienen el gobierno nervioso de la función reproductiva. Y esto influye, por supuesto, en la producción fundamentalmente de la hormona LH o de maduración
del folículo y formación del cuerpo lúteo, que es la que también influye o tiene una gran relación con la ovulación y el crecimiento folicular y la ovulación. Al fin y al cabo, luego, estas sustancias también tienen un efecto directo a este nivel de ovarios y oviducto. El oviducto donde se tiene que materializar la fecundación y luego el útero que tiene la función de albergar el feto y desarrollar la gestación. Aquí tenemos como principal elemento de la nutrición es la energía. Hay trabajos muy importantes relacionados con este tema. Tenemos una referencia de los años 60 de Wilvan, en que demostró que cualquier nivel de alimentación y de oferta energética que sea bajo antes o después del parto va a tener un efecto muy negativo en los indicadores reproductivos. El nivel de hembras gestantes al primer servicio es muy bajo y las hembras repiten los servicios. Sin embargo, cuando tenemos un nivel alto de energía en la dieta, pues vamos a observar altos porcentajes de hembras gestadas al primer servicio, más de un 60%, con un número mínimo de gestaciones. Pero hay un elemento fundamental que resume la importancia de la energía en la dieta de una hembra bovina lechera. Y este concepto queremos incorporarlo porque es fundamental a la hora de analizar o valorar el estado nutricional de una hembra bovina, que es la condición corporal, la cual se define como un método subjetivo que permite estimar la cobertura de tejidos graso y muscular en un animal vivo, y recalcamos, independientemente de su talla y el peso corporal. Esta cobertura de tejidos constituye un indicador de las reservas de energía disponibles por el animal. El método también presupone que, además de la observación visual, también tenemos que hacer palpación. La condición corporal indica el estado nutricional de los animales, el balance final entre los componentes energéticos aportados por la ración y los utilizados en función de sus necesidades. Y es un excelente criterio para juzgar lo acertado o no del régimen alimenticio que tenemos establecido en las explotaciones ganaderas. Es clave para nosotros evaluar el suministro energético para las hembras bovinas. Y aquí tenemos una lámina donde se muestran los puntos donde se evalúa visualmente y por palpación la condición corporal. En la hembra bovina el rango de puntuación oscila entre 1 y 5 y estos son los puntos que se observan, la base de la cola, la tuberosidad isquiática, la cadera y las vértebras. Reitero, en una puntuación de 1 hasta 5, que aquí en esta lámina observamos unas vistas laterales, también por la parte posterior y anterior de una hembra bovina esquematizada, e incluso se definen aquí está en este rectángulo, marcamos la condición corporal que debemos preferir a la hora de evaluar la posible conducta reproductiva. Aquí, con esta hembra bovina, entre 3 y 4 de condición corporal, a veces también se considera que hasta 2.5 es hembras que están aptas para y deben estar presentando estro. Acá, eso es fundamental a la hora de hacer cualquier evaluación para determinar la conducta a seguir en una hembra bovina. Se conoce que después del parto, la hembra bovina pierde hasta una unidad de condición corporal. Cuando ya una hembra bovina pierde más de una unidad de condición corporal después del parto,
se pone en peligro la reaparición de actividad reproductiva. Sobre todo, es importante que la hembra bovina llegue al parto con una condición corporal no inferior a 4, porque normalmente ella va a perder por lo menos una unidad. ¿Qué pasaría entonces si una hembra bovina pierde más de una unidad de condición corporal cuando llega al parto con menos de 4? Bueno, pues sencillamente esa condición corporal bajaría de 3 y entonces se demoraría los días hasta la primera ovulación, se van a demorar los días hasta el primer celo observado, se van a demorar los días hasta el primer servicio y la fertilidad al primer servicio va a ser muy baja con repetición de servicio. Lo ideal es que esa hembra bovina no pierda más de 0.5 de condición corporal para lograr que la fertilidad al primer servicio sea de más de un 50% y 65% cuando es menos de 0.5. Ojo, es importante que nuestra hembra bovina, después que pare, primero que para con una condición corporal no inferior a 4 y que no pierda más de una unidad después del mismo. Aquí tenemos una, una lámina donde se observa por qué es que la energía, el déficit de energía, puede ocasionar problemas en la nueva gestación. Primero, porque cuando el plano nutricional es bajo antes y después del parto, prácticamente no hay crecimiento folicular. Muy poco crecimiento folicular y en consecuencia entonces, bueno, pues no se presenta, no hay ovulación. No se presenta ovulación o fracasa la inseminación. Sin embargo, cuando el plano energético en cualquier etapa, pero fundamentalmente después del parto, o se mantiene alto antes y después del parto, pues sencillamente tenemos folículos con buen crecimiento y eso garantiza entonces que los animales presenten una alta ciclicidad, hasta de un 100%. El otro elemento que consideramos importante en la nutrición, influenciando en la reproducción, son las proteínas. Las razones sencillamente están dadas porque el metabolismo de las proteínas es un proceso esencial para todo el metabolismo del organismo. Es un componente que está estrechamente vinculado al metabolismo de todas las demás clases, ya que las enzimas catalizan todas las reacciones metabólicas, son proteínas. Y las proteínas son el material principal de formación de diferentes estructuras biológicas. Y así, aquí queremos hacer, remarcar esta influencia, porque en esta está dada la posibilidad o la función de las proteínas de facilitar, propiciar el crecimiento y desarrollo muscular, que es tan importante, el crecimiento es tan importante en los animales jóvenes para que puedan ser tempranamente incorporados a la actividad reproductiva cuando alcancen la edad y el peso requerido. Se plantea que la renovación de las proteínas del organismo transcurre bastante rápidamente. Las proteínas del hígado se renuevan a medias durante 10 días, las del plasma durante 20-40 días y las musculares un poco más lentamente. Ahora, existe una relación muy importante entre la proteína dietética y la energía. Cuando la ración, y esto viene a subrayar lo que apuntábamos hace un momento sobre la energía. Cuando la ración carece de suficiente carga energética, y es bueno subrayar esto, el suplemento proteico no se utiliza como proteína hasta tanto no cubra los requerimientos energéticos. De tal manera que la cantidad de proteína cruda de una dieta con suficiente energía fluctúa entre 8 y 12%. Si la energía de la dieta no es adecuada,
puede ser suplida a partir de las reservas adiposas corporales. Sin embargo, el organismo no dispone de vías para compensar los bajos niveles de proteína en la dieta por periodos prolongados. Ojo, no debemos descuidar este elemento. No debemos descuidar ni permitir que las dietas no contengan la proteína adecuada de la manera más estable posible. Sin adecuadas cantidades de proteína en la dieta, se produce una alteración, además, que deprime el consumo. Y a su vez, cuando se deprime el consumo, pues también redunda en que también se reduce el consumo de alimentos, afecta a la proteína y se produce un ciclo muy negativo para el comportamiento animal. Por tanto, reitero la necesidad de que tanto energía como proteína, como los elementos que veremos a continuación, se mantengan estables y constantes en la dieta para la vaca lechera. Además de eso, se conoce que la ingestión de proteínas, cuando es baja, disminuye el apetito y entonces también pues reduce las ganancias de peso, deprime la secreción y transporte de hormonas. Y el efecto más adverso se presenta en las novillas, en las cuales las raciones proteicos deficientes pueden provocar ausencia total de los ciclos estrales. Y esto es algo que tiende a ser muy frecuente en el trópico. Incluso en las condiciones de Cuba, el retraso en la aparición de la actividad sexual, de la pubertad en animales en crecimiento, viene dado por la deficiencia proteica de la dieta. Ocurre también que la proteína, las proteínas parciales, así se conoce, son la albúmina y la globulina. La albúmina se considera incluso un medidor en sangre de los niveles de proteína que un animal recibe en la dieta. Y se ha demostrado que cuando los niveles de albúmina sanguínea como reflejo del consumo de proteína en la dieta, cuando se observa un nivel muy bajo de albúmina, que también indica que hay un bajo consumo de proteína en la dieta, pues los animales repiten el servicio. Sin embargo, cuando hay un nivel de albúmina alto, como en este caso 3.17, los animales se gestan al primer servicio. Por tanto, deducimos que el consumo de energía y proteína bien combinados hacen posible la presentación del celo y la gestación temprana con poco servicio, lo que se define incluso como la eficiencia reproductiva. Otro trastorno relacionado con la nutrición proteica energética es la anemia. ¿Qué cosa es la anemia? Bueno, son los bajos niveles de hemoglobina y glóbulos rojos o eritrocitos. Y también es un elemento que se manifiesta mucho cuando hay déficit de proteína en la dieta y esos bajos niveles de hemoglobina, esa anemia también influye, o por lo menos hemos observado que cuando en las hembras que tienen anemia, pues en el caso de las hembras cíclicas, pues la hemoglobina es más alta, o sea que las hembras que presentan celo tienden a presentar mayores niveles de hemoglobina que aquellas que no ciclan. Observen, las vacas que no ciclan, el nivel de hemoglobina 73 gramos por litro. Las vacas que ciclan, 84.73 gramos por litro. Evidentemente hay una relación de este estado anémico con la ciclicidad o la presentación de los ciclos estrales. Tenemos un grupo también muy importante de minerales que se consideran el tercer factor nutricional de manera general en la nutrición y también con un gran efecto en la producción y la reproducción animal. Se han identificado un número importante de minerales que tienen efecto directo e indirecto en la reproducción, tanto macro como minerales traza.
Dentro de los macros, el calcio, el fósforo, el magnesio, el sodio, el potasio, el azufre. Dentro de los minerales traza, el cobre, el zinc, el manganeso, el cobalto, el yodo, el hierro y el selenio. Existen otros más, pero fundamentalmente lo que le acabo de mencionar. Aquí de manera resumida aparecen los principales síntomas de las alteraciones provocadas en algunos minerales. Por ejemplo, en el calcio, lo más importante y el trastorno más clínicamente importante, la fiebre de la leche o paresia puerperal, y también en el aspecto reproductivo, los retardos en la involución uterina, descargas vaginales anormales postpartales, partos distóxicos, retención de placentas, aumento del número de servicios por gestación. El calcio también es otro elemento fundamental y es responsable cuando está carente de celos silentes e irregulares y repetición de servicios, inactividad ovárica, quistes foliculares, retardo en la aparición de la pubertad en novillas y nacimientos de crías débiles. Estos dos minerales, recordemos que son los minerales osteotróficos, gran responsabilidad en la formación de la matriz esquelética y además otro número importante de funciones. El trastorno más importante de la carencia de magnesio y que se presenta mucho en países templados de Europa son los estados de hipomagnesemia aguda o tetania crónica. Además, puede provocar baja fertilidad, infertilidad, prolapsos genitales, retención de placentas y padecimiento de infecciones puerperales. Por tanto, por cuanto el magnesio cuando está carente, pues deprime el estado inmunológico de los animales. Y en el caso de los microelementos, los minerales traza, aquí tenemos de manera resumida los principales trastornos asociados a la carencia de estos microelementos. De manera general, la carencia indistintamente de ellos se manifiestan con retardo en el crecimiento y el engorde, disminución de la producción de leche y la infecundidad. Aquí la experiencia nuestra ha demostrado en el trópico, en el caso de Cuba y otros países de la región de América Latina y el Caribe, como deficiencia más frecuente la carencia de cobre. Y por último, las vitaminas y provitaminas. Conocemos que dentro de las vitaminas con mayor impacto en la producción, en la reproducción, y las más reconocidas, por decirlo de alguna manera, no significa que las demás no tengan gran importancia, pero sobre todo la vitamina A, la vitamina D y la vitamina E. Los rumiantes alojados bajo condiciones más estrictas de confinamiento generalmente requieren vitamina A y E y pueden requerir vitamina D si están privados de la luz solar. La vitamina E también es necesaria para estabilizar el color de la carne de los animales que ya están finalizada su engorde. Su deficiencia se asocia con problemas en el crecimiento, susceptibilidad a las infecciones, infertilidad y nacimiento de crías débiles. De manera tal que nosotros en esta primera presentación resumimos que en esta primera actividad hemos abordado algunas generalidades sobre la fisiología de la reproducción de la hembra bovina y se ha analizado un procedimiento para evaluar la influencia del sistema de producción en la conducta reproductiva, así como se relaciona este eslabón con el resto de la cadena zootécnica. Especial atención a la influencia de la nutrición. Nosotros finalmente queremos decir que para esta primera presentación ahora no vamos a dejar pues ni los ejercicios de evaluación ni vamos a entregar las referencias porque vamos a hacerlo de manera resumida en la próxima presentación para hacer un ejercicio común de evaluación de ambas presentaciones. Muchas gracias.